que resolvamos entre todos los parciales. Me falta terminar de corregir dos solamente, eh, pero la idea es que ahora los corrijamos, veamos uno entre todos, entonces ya cada uno va a saber los errores que tuvo y, y ya en un rato o mañana entrego las notas, subo las notas al grupo. Pero coméntenme cómo les pareció el parcial. ¿Estuvo complicado, simple? ¿Cómo lo vieron? ¿Era lo que esperaban? Yo en mi caso, profe, no tuve muchos problemas. Por ahí el último, capaz que me habré confundido con la triangulación, digamos, pero hice lo que sabía, digamos. O sea, si lo hice mal es porque entonces no lo entendí tan bien al tema. Bueno, ahora vamos a ver un parcial, el ejemplo, y vamos a ver cómo se resolvían bien. Dentro de todo, creo que hay hasta ahora 4 reprobados, como 9 que siguen a la promoción y los otros aprobados. Pero recuerden que los que están aprobados y quieren promocionar pueden llegar a rendir recuperatorio para promocionar sería. Ya después vamos a hablar bien del tema. Bueno, yo quería que estén la mayoría de los alumnos, somos la mitad, para que no queden dudas del parcial. Pero bueno, ya al final de la clase vemos si hay más gente, les comento cómo podemos hacer si tienen dudas. La clase que viene la proponen, si hay dudas de la corrección. Bueno, voy a compartir el examen de uno de los alumnos que más o menos estaba más prolijo y que tenía casi todo bien, para que a partir de ese veamos todos el parcial, ¿les parece? No, creo que no sale el nombre, pero bueno, no creo que tenga problemas. No, no sale el nombre. eh, del que voy a compartir. Bueno, por un lado, a ver, bien, vamos con el ejercicio uno. El uno de la unidad uno nos pedía estos 4 ítems, ¿verdad? Sentido de propagación de la onda electromagnética. Bien, acá está bien resuelto. Acá se recuerdan a ustedes que tenían qué cosa. A ver si puedo correr. Acá está. Acuérdense en que era, acá estaba al revés de cómo venimos viendo. Voy a cambiar de color. ¿Se acuerdan que era kx menos omega t cuando así era, ¿verdad? Hagan de cuenta que es una kx menos omega t, ¿verdad? Donde este signo nos daba el sentido de avance de la onda. Ahora estaba al revés, ¿bien? El signo era este, como verán era positivo. Entonces la onda se propagaba en X negativo. La mayoría lo hicieron bien, hubo solamente un par que colocaron X positivo, otros creo que lo graficaron en Z la onda. Recuerden que el sentido de propagación de la onda era este signo con ese eje, este signo opuesto, ¿verdad? Yo voy avanzando, si tienen dudas me frenan, chicos, ¿no? Con confianza. ¿Cuántos somos? Bueno, bien. ¿Dudas en el ítem A con lo que vimos? No, profe. Bien. En el ítem B que pedía longitud de onda, bueno, justo en este el alumno se equivocó, pero acá se equivocó porque era lambda C sobre F, ¿verdad? Al revés de lo que colocó. Bien, es lo único. Después no había nada más
el cálculo de esta lambda era simple, ¿por qué? Porque omega ya lo teníamos, ¿bien? Y como omega 2pi por f, de acá calculaban la frecuencia, que les daba este valor. Acá tome como bien dos posibles soluciones. ¿Por qué? Acá en la calculadora ustedes podrían haber interpretado 1 por 10 a la 15, donde ustedes colocarían 1 exponente 15, o bien podrían haber puesto 10 exponente 15, no es lo mismo. Ustedes si en la calculadora ponen 10 exponente 15, lo que hace es 10 por 10 a la 15. Ahí hubo dos resultados posibles que ustedes lo tomaron de las dos maneras. Yo se los tomé bien a los dos resultados, no hay problema. Algunos le dieron 1,59 por 10 a la 15, otro por 10 a la 14. Eso obviamente repercutió en el resultado de lambda. Acá el compañero lo hizo al revés, pero debería haber dado, acá lo tengo anotado, 1,88, por si quieren corroborar ustedes sus parciales. 1,88 por 10 a la menos 6 o a la menos 7. Dependiendo cómo tomaron ustedes ese exponencial. Las dos maneras se lo tomé bien. Si quieren ir haciendo captura de pantalla hasta ahí antes que avance, para que ustedes ya sepan qué han hecho bien y qué han hecho mal del parcial, ¿no? ¿Dudas? ¿El ítem B? De mi parte no, profe. Bueno, si alguno tiene, me frena, ¿verdad? En resumen, ustedes calculaban f, y con f, en esta fórmula, que acá está al revés, calculaban lambda, y llegaban a este resultado. Bien. Si quieren, hagan captura de pantalla y borro, y pasamos a la siguiente. Bien. En el C nos pedían la expresión del campo eléctrico. Bien. Como saben, ya la ecuación de E es igual a la de B, pero hay que considerar la amplitud por un lado y el versor por otro. El versor está bien, ya vimos al principio que era E por B, acá está. E por B hacen la regla de mano derecha, como B ya nos daban que era J, entonces, y como X era sentido negativo de la onda, E quedaba en el eje positivo Z, si hacían esta disposición de ejes, X y Z, ¿verdad? Que la mayoría lo hizo así, pero los que no también se las hice valer como bien. Bueno, acá está bien calculado, la amplitud y bien colocadas las unidades, perfecto. Acá queda claro que el eje Z y positivo, así que este era el resultado correcto. ¿Bien? Más allá de que, bueno, esto acarrea el error de la longitud de onda. Bien. Y en el ítem D, el último, nos pedían energía en esta superficie durante 2 horas. Acuérdense que la intensidad era potencia sobre área, la potencia, energía sobre tiempo. Si despejábamos de acá, nos quedaba energía, intensidad por área por tiempo. El tiempo era 2 horas. Ahí hace una regla 3 simple, calcula en segundos. Y el área 3 metros, que era tiempo. Nos faltaba el área que era 3 metros cuadrados. Nos faltaba calcular la intensidad. Con esta fórmula, calculaban la intensidad y ya tenían todos los datos. Y llegan a la intensidad media. Luego, con esa intensidad media, reemplazamos
en esta ecuación. Y más o menos depende, los decimales que consideraban, daba este resultado. Se lo tomé bien, por más que otros dio 25.900, bueno, está bien, no hay problema, depende también cómo, si está constante y demás decimales que considerar. Bien, ¿dudas del ítem C? Estaría bien estos dos. Estaría bien si, bueno, esto hay que ver, pero les repito, ya fue el error considerado el ítem anterior por la fórmula, así que no hay problema. No hay duda, pasamos al 2. Si quieren hacer captura de pantalla, hagan captura en pantalla. Estoy viendo que ingresaron más chicos. Les comentaba, la idea de hoy era resolver todos los ejercicios del parcial. Después yo seguramente mañana subo las notas y si tienen dudas con respecto a sus notas, lo planteamos la semana que viene. Pero ya seguramente con la resolución del parcial de hoy, ya pueden saber en qué le erraron o no. Bien, pasamos al 2. En el 2 decía, si un puntero láser de 3 megavatios crea una mancha, milivatios, crea una mancha circular de 2 milímetros de diámetro. A ver, ¿la mancha qué formato tiene? Ahí hubo un par de errores. Si es mancha circular, ¿qué estamos hablando? ¿De un círculo o de una esfera? ¿De un círculo, profe? Exactamente, un círculo. Un par de alumnos consideraron una esfera. Y esto es en el plano de 2 dimensiones, ¿verdad? Porque una mancha sobre una pantalla. ¿Bien? Entonces estamos hablando de un círculo en 2 dimensiones. Nos pedían determinar la presión de radiación sobre la pantalla que refleja el 70% de la luz que golpea. Bien, o sea, la presión de radiación. Bien, potencia, dato, el diámetro, y nos piden presión de radiación. Acá está bien el área calculada. Muchos chicos, muchos hicieron esto. Colocaron, no sé si 4pi radio cuadrado. Creo que ese es el área de una esfera. Obviamente, eso está mal. Bueno, hubo un par de problemas acá con esta fórmula. Yo le había mencionado que podían preguntar en el examen si tenían dudas de esas, de fórmulas, de cualquier tipo de fórmula, ¿no? Ninguno preguntó, pero bueno, esta era la fórmula correcta. El área de un círculo. Bien, reemplazando, acá otro error que hubo, acuérdense en que ese radio, varios pusieron diámetro, bueno, acá está bien, lo dividió en 2, por eso queda radio. Se calcula el área, y con esa área calcula la intensidad media, que está bien este valor, 955 watts sobre metro cuadrado, factor cuadrado nomás. Y esta es la fórmula que tenían que usar, ¿se acuerdan? La fórmula general que la mencionamos. ¿Por qué les digo esto? Porque un par de alumnos que no colocaron este coeficiente de reflexión. Y eso era para cierta superficie totalmente reflectante o totalmente absorbente, ¿se acuerdan? Esta es la ecuación general. Entonces, ¿cómo calculaban R? Con el coeficiente de reflexión sobre el total, ¿verdad? Sobre el incidente, que sería el 100%, y daba 0,7. Una vez que tenían eso, reemplazaban,
acá hubo otro error que hubo. Creo que colocaban, bueno, acá es C, ¿verdad? No me acuerdo qué otros valores colocaban, no colocaban C. Y con eso les daba 5,41 por 10 a la menos 6 pascales. Bien, ese también estaba bien. Consultas, dudas, ¿cómo lo vieron? Al 2. Bien, profe. Bien, bueno. Eh, ¿Entienden lo de este coeficiente de reflexión que vi que un par no lo colocaron? A ver, analizamos, ¿se acuerdan que en clase analizamos los dos extremos? Cuando se refleja el 0%, o sea, la superficie absorbe todo. ¿Cuánto me queda R? Primero si quieren hacer captura de pantalla, hagan antes que los raye y se confundan al corregir. Bien, o saquen una foto, como quieran, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando se absorbe todo? Arriba la onda reflejada es 0. Bien, sobre 100 o sobre 1 es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Con R igual a 0. Presión de radiación igual a 1 más 0, que es 1, por S sobre C. ¿Bien? Hay varios que colocaron esa fórmula. Esa solamente era cuando la superficie era totalmente absorbente. El otro extremo es cuando la onda se refleja al 100%. Entonces va a quedar 100 sobre 100, R igual a 1. ¿Bien? Y cuando R igual a 1, la fórmula general se convertía en presión de radiación igual a 2S sobre C. Esto se daba para superficies totalmente reflectantes. Bien. En este caso era una superficie intermedia, por eso que daba 0,7 el coeficiente de reflexión. Bien, gente, vamos bien. Sí, profe. Bueno, hicieron captura, bajo nomás. Bien, el 3, la mayoría lo consideró bien como un experimento de una sola ranura. Creo que hubo uno o dos casos que tomaron doble ranura, por eso obviamente después les dio mal todo el ejercicio, ¿no? Por eso es muy importante leer 2 o 3 veces los ejercicios. Por ejemplo, en el 2, que decía 2 milímetros de diámetro, era un dato importante, no es lo mismo que radio. Acá en el enunciado, en el 1, lo importante era más que todo el signo, que eso no era como una trampita y el orden de kx menos omega t, que era al revés de lo que veníamos haciendo. Acá en el 3, acá dice que es una sola llanura, ¿verdad? Entonces nos daba la longitud de onda de la luz, nos decía que era un experimento de una sola llanura, nos daba L, 6 metros, y acá había otra trampita que muchos se equivocaron, que nos decía, trampita, enunciado claro, pero bueno, había que considerar este dato que decía, la distancia entre los centros de los primeros mínimos. ¿Bien? ¿Qué está hablando? ¿Cuáles son los primeros mínimos? N igual a 1 y n igual a menos 1, o sea, entre el mínimo arriba del máximo central y el mínimo abajo del máximo central, ¿verdad? Y nos decía que
esa diferencia era 32 milímetros. Bien, vamos a la gráfica, así nos ponemos en concordancia con lo que estamos leyendo. Los mínimos estaría acá y el otro estaría acá. Esa distancia entre los mínimos era 32 milímetros. Bien, si no hubiera dicho, la distancia del máximo central al primer mínimo sería otra. La mayoría ahí no consideró eso, entonces no lo dividió por 2. Obviamente yo siempre tomo porcentaje de cuando está bien, no es que hacen mal eso y les considero 0, sino que se le da la mitad del punto. No está perfecto, pero el concepto, si han colocado bien las fórmulas de ranura simple, estaría bien en parte, ¿no? Acá el compañero aclaró bien, 32 milímetros, y a qué distancia, que en realidad sería un poquito más arriba, porque es la mitad, ahí. Pero es el doble, está aclarado bien que es el doble. Entonces, bien, acá, acuérdense que siempre había que suponer, había que calcular el ángulo para ver si realmente era muy pequeño. Acá no hace el cálculo, pero está bien, en este caso era un ángulo pequeño. Hay muchos que no consideraron, no colocaron eso, no importa, porque en este caso, repito, el ángulo era pequeño. Ahora, si no hubieran hecho ese cálculo, el ángulo era grande, obviamente el resultado le iba a dar muy distinto y ahí iba a estar mal. Así que en este caso, a todos les considere bien, hayan o no hayan calculado, hayan supuesto o no. Bien, pero el procedimiento adecuado, recuerden, era calcular ese ángulo. Bien, una vez que ese ángulo era calculado y era pequeño, ahí podían igualar la tangente con el seno de la fórmula, recuerden, de los mínimos de una sola llanura, ¿bien? Que son estas dos fórmulas de acá. La igualaban, quedaba así, pero I era la distancia de datos sobre 2, porque acuérdense que están triangulando acá, ¿bien? Es la distancia que nos dan como dato como 2. Eso la mayoría lo hizo mal, pero se consideró la mitad del ejercicio bien, ¿bien? Entonces, ahí sí, el ancho de ranura, m lambda L sobre I, siendo m igual a 1 porque es el primer mínimo, y ya considerado, hay muchos que no hicieron acá la división, sino la hicieron abajo, bien, por 6 metros. Y acá creo que tiene un cálculo mal de calculadora solamente. Está todo bien, pero Lo acá, mismo iba a decir, profe, porque yo tengo exactamente los mismos datos y me da, o sea, sí, más grande, digamos, -4. exactamente. El resultado es, acá lo tengo anotado, un segundo. Sí, exactamente, a la -4. Acá. No a la -6, a la -4. O visto de otra manera, también 0,20, casi 24 milímetros. Bien. Este ejercicio, cada ejercicio valía 2,5 puntos, está bien. Obviamente, tiene que estar 100% bien. Acá, en este caso, se le asigna un 2 en vez de 2,5, solamente por ese errorcito, pero todo lo demás está bien. Bien, ¿quieren sacar captura de pantalla, foto? ¿Dudas hasta acá? Planteen si tienen dudas con respecto a su parcial o quieren ver si está bien lo que han hecho o no. Me preguntan, ¿no? Eh, bueno, el último de resolver, hablamos un par de temitas. Bien, vamos al 4 y último. El 4 nos decía,
los faros de un pequeño coche se encuentran separados por una distancia de 112 centímetros. ¿A qué distancia máxima pueden resolverse estos faros si el diámetro de pupila es de 5 milímetros y la longitud de onda efectiva de la luz es 550 nanómetros? Este ejercicio era como yo siempre les mencionaba cuando veníamos en la ruta y veíamos las dos luces como separadas, y a medida que estábamos más cerca la veíamos más clara, más separada. Mientras más lejos veíamos el auto, se veían más juntas las luces, ¿bien? Hay un punto en la distancia a la cual podemos resolver, o sea, ya distinguir las dos luces por separadas, y nos pedía esa distancia con los datos que nos daba el ejercicio, ¿bien? Entonces, bueno, acá recién veo que 112 centímetros era, bueno, acá hay un pequeño errorcito, en vez de 112 colocó 120, bien. No lo había notado, pero está bien, porque en base a eso, por eso había una diferencia pequeña acá en el resultado. Bien. Bien, ¿qué se hacía acá? Nos dan la distancia entre las luces. Nos piden calcular L al diámetro del lente, que en este caso sería nuestro ojo, que acá está bien. Bien. Y nos dan la longitud de onda de 550 nanómetros de luz. Bien. Utilizaban esta fórmula, recuerden, para abertura circular, que era el primer mínimo. Si hubieran considerado sin el seno, al ser ángulos muy chiquitos, también está bien. 1,22 lambda sobre el diámetro. Cuando hacen eso, le da este ángulo, ¿verdad? A la -3. Acá, bueno, depende si estaba en radianes o en grados, puede dar distintos resultados. Pero recuerden que este resultado es en radianes, ¿bien? Es en radianes. Que yo tengo acá... Bueno, ese ángulo crítico en radianes daba 1,34. No importa cómo lo hayan puesto, porque después, si usaron bien ese ángulo en el próximo cálculo, les da bien el resultado, ¿no? Por eso que no importa cómo lo hayan colocado, sino si abajo lo colocaron de la misma manera. Acá hay algo que la mayoría se olvidó. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la tangente, triangulamos, entonces usamos este triángulo. Bien. Usamos este I, que es la D sobre 2 que nos dan, y usamos este ángulo, que es el ángulo crítico sobre 2. El ángulo crítico, que sería este, es todo este ángulo. Pero cuando triangulamos, tenemos que dividirlo en dos para usar ese triángulo. Bien. Por eso el compañero acá lo hizo bien. Esa división por 2 responde a eso. Y la I también, acá hizo bien, divide en 2 la distancia entre las luces. Por eso que cuando triangula acá, la tangente de I sobre L, coloca bien, bueno, acá era 0,56, no 0,6, por acá llevo el error de acá. Y la tangente de ese ángulo, repito, si estaban grados, van a colocar grados, estaban radianes, van a colocar radianes, así que no hay problema. Y esa era la distancia. Por el error de los 120 centímetros, acarreó un poco, si no era 8.345. Bien. 45, bueno, hagan de cuenta que dice 8.345 metros. Bien. Esa es la distancia.
desde el ojo hasta las luces para poder distinguir los dos faros. Obviamente, si esa distancia era menor, se distinguía. Si esa distancia era mayor, ya los dos faros se mezclaban y no se distinguía como dos objetos independientes. ¿Dudas del 4? Hagan captura de pantalla si quieren foto. Bien, ahí veo que se sumó más gente, somos 13, arrancamos creo que 8 o 9. Lo que hicimos con los compañeros fue resolver el parcial. Pídale a sus compañeros si quieren las capturas, las fotos de los 4 ejercicios, bien resueltos, para que comparen con sus parciales, y yo seguramente mañana subo las notas de sus parciales, y la semana que viene, si quieren en clases, plantean dudas si les corregí mal algo, dudas sobre las notas que tienen. Recuerden que ahora con las nuevas reglas pueden promocionar con más de 6, y a su vez, si a uno le fue mal, pueden recuperar. Lo único que esa nota recuperatoria es la que vale, ya sea para promocionar, aprobar o no, quedar libre. Así que pueden recuperar uno, los 2 o los 3 parciales, el que quieran. Bien. ¿Dudas, chicos, del parcial, enunciado? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Resolución? De mi parte no, profe. ¿Los demás? No, profe, se entendió. Bueno, no hubo ningún 10, creo que el primer año, que no hay ningún 10 porque siempre algún errorcito tuvieron, pero dentro de todo, como les mencionaba, creo que de 17 había 14 aprobados, 13 aprobados. Y promocionado de los 13, 14, hasta ahora van 9, creo que era. Ya voy a ver bien y termino de corregir los parciales. Así que bueno, dentro de todo se ve que han entendido los temas, es la idea. Bien, dudas no del parcial, sino del recuperatorio. La idea del recuperatorio que vamos a tomar después de todos los parciales, ¿bien? O vamos a ir viendo, depende cómo vamos con los tiempos. Por ejemplo, sé que no han largado con la unidad 3, o han largado, pero no han visto relatividad bien práctica todavía. Por eso que dimos tiempo ahora en explicar esto, y ya la clase que viene largamos con la guía número 3. Así que bueno, y la carpeta, recuerden, la vamos a presentar al final del año. La idea de ustedes es que con la carpeta vayan haciéndola a medida que van practicando. Acuérdense que no se pedía prolijidad, sino que el interés es que ustedes hagan las guías para practicar, no para copiar. ¿Bien? Bueno, gente, si no tienen dudas, nos veríamos el miércoles que viene. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bueno, buen fin de semana. Saludos a todos, que estén bien. Nos Bueno, vemos, profe. profe. Igualmente. Ande bien. Hasta luego.